Hola doctores, muy buenas noches. Les vuelvo a dar la bienvenida a esta su plataforma en actualizaciones veterinarios. Soy su amiga la doctora Priscila Carrillo, transmitiendo ahorita desde Monterrey, Nuevo León, en lo que es nuestro queridísimo país, México. La verdad, súper contenta de verlos, de saludarlos, de chatear un poquito ahí en lo que es esta plataforma de Facebook a través de la plataforma de actualizaciones veterinarios. Muchísimas gracias a todos los doctores que se siguen conectando, los doctores que le mandan saludos desde Argentina, desde Colombia, desde Ecuador, desde México, Guadalajara, Veracruz, Campeche, Ciudad de México nuevamente. Muchísimos doctores, la verdad, muchísimas gracias, colegas, porque yo sé que tú como yo, todos los días estamos en la clínica diaria, todos los días estamos con esos pacientes, todos los días nos enfrentamos a un sinnúmero de casos, a un sinnúmero de chiquitines que nos siguen a nosotros mostrando y enseñando muchísimo camino por recorrer. Escogimos una carrera, doctores, que sabemos que no podemos dejar atrás, que tenemos que seguir actualizándonos, que seguimos que tener que estar con estudios, que tenemos que seguir preparándonos para poderles dar ese bienestar a nuestros pacientes en el día a día. La verdad, estos muchachos de actualizaciones veterinarias me sorprenden porque no se han quedado quietos, han estado trabajando arduamente a pesar de todas las contingencias que hemos tenido y que nos ayudan a través de este tipo de cadenas virtuales, a través de este tipo de plataformas, el poder ayudarnos a seguir actualizándonos en esa consulta diaria, en esa clínica diaria, de cómo sí poder hacer las cosas, de cómo a poder ayudar a esos pacientes. Y la verdad ahora traen un lanzamiento de un nuevo curso en lo que es nefrología y uroanálisis. Y claro que está súper enfocado tanto en clínica de pequeñas especies y principalmente ahora en felinos. Y que la verdad hoy nos acompaña un doctor que la verdad aprecio mucho, que lo hemos seguido durante ya un tiempo y que la verdad ha sido pionero prácticamente en todo esto de la medicina felina a nivel internacional, que la verdad me da muchísimo gusto. Acuérdense que no se vayan a desconectar, porque en la sesión de series de lo que es preguntas y respuestas, siempre estos muchachos de actualizaciones me mandan las promociones, me mandan un montón de información en las cuales hacemos muchísimas dinámicas, muchísimas sorpresas. Acuérdense que también tienen el diplomado de oncología que ya está también próximo a arrancar y que acuérdense que también es una materia, es una ciencia prácticamente, que tenemos a esos pacientes y que todos los días te llegan, o mínimo una vez a la semana te llegan esas neoplasias, te llegan esos pacientes con cosas que a veces decimos, mejor ni la toques, mejor ni le muevas, pero que realmente tenemos que aprender, tenemos que seguir estudiando. Bueno, pues la verdad, sin más, por el momento lo que les voy a dar la presentación a nuestro queridísimo ponente el día de hoy. Él es un médico veterinario egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él es cofundador de la Asociación de Argentina de Medicina Felina, que es la AMEFE, desde 1998 y es expresidente de la misma. Es director técnico del Centro de Medicina Felina de Buenos Aires y hoy es director y docente del curso anual de posgrado 1 y 2 de Medicina Felina en Veterinarios en Web. La verdad, es un pionero en lo que es la medicina felina, es un pionero en todo esto que corresponden a estos nenes maravillosos que hoy en día siguen aumentando todos los días en la clínica diaria. Le doy la bienvenida a mi queridísimo doctor Rubén Mario Gatti. Muy buenas noches. Allá usted en la queridísima Argentina, ¿cómo está usted, doctor? Hola,
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto muy grande para mí estar otra vez un poquito en Monterrey. Ya como recuerdo mi paso por allá con mucho cariño. Así que bueno, estamos para tocar un tema muy interesante de la medicina felina y que espero que, bueno, les sea de interés y que podamos entre todos desarrollar el tema también cuando estén las preguntas y ver muchas veces si hay temas nuevos o digamos, nuevas técnicas que, bueno, vamos a ir hablando en esta charla. Claro que Así sí, que, doctor. Si bueno, me hace favor, discúlpeme de compartir su pantalla. La sí, verdad, nosotros como actualizaciones veterinarias estamos muy, muy gustosos, prácticamente estamos de manteles largos y que la verdad es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Doctor, la plataforma es toda suya y ahorita nos vemos. ok. Bueno, buenas noches a todos. Y bueno, como decía recién, vamos a hablar hoy de un tema muy importante dentro de la medicina felina, que ha sido un tema de muy larga data, que nos ha dado muchos dolores de cabeza y nos sigue dando todavía. Pero bueno, más o menos algo hemos ido aprendiendo en los últimos años. Y uno de los conceptos fundamentales que quiero que nos queden claros en esta charla, o sea, el objetivo de esta charla es, por supuesto, manejar los temas de la obstrucción uretral felina, pero también un segundo objetivo y muy importante es el segundo título, que es ni una uretra menos, o sea, tratar de proteger la uretra. Bueno, la obstrucción uretral se produce generalmente en el transcurso de una cistitis idiopática o intersticial y se da en la mayoría de las veces por la presencia de tapones mucosos. Aquí tenemos un dibujito con la vejiga, la presencia de estos, digamos, sedimentos, material proteico y mineral, y a veces este material se desplaza hacia afuera con la orina, pero algunas veces, como sabemos, la uretra del gato se va afinando hacia la punta del pene y entonces allí se puede producir la obstrucción. En general, como vamos a ver, la principal causa de obstrucción son los tapones uretrales. Bueno, ¿cuáles son los signos clínicos que vamos a tener? Bueno, en un principio va a haber signos de cistitis, probablemente a veces se ven mucho, a veces no, o son cortos, y se va a pasar a la obstrucción. Ojo que no ocurre en todos los casos. Esto simplemente se calcula que son la mitad de los gatos que tienen cistitis pueden llegar a la obstrucción. En este caso, entonces, una vez que el gato hace la obstrucción, va a tener intentos para orinar y no va a poder, va a vocalizar por dolor, es muy dolorosa esta patología, es una de las patologías más dolorosas del gato y donde el gato demuestra el dolor. Todos sabemos que los gatos son muy escondedores del dolor, pero en este caso no lo pueden esconder porque es muy fuerte. Va a haber un lamido persistente de la zona genital y por supuesto no va a haber eliminación de orina, o sea, va a haber muchos intentos y no va a haber eliminación. Si nosotros podemos palpar ese gato, la vejiga va a estar llena, dura y dolorosa, como dijimos antes. A través del tiempo el gato va a empezar a tener un decaimiento, una anorexia, se va a deshidratar y bueno, a medida que avance este proceso va a entrar en lo que sería una hipotermia por digamos, el componente de la insuficiencia renal aguda que se va a producir. Bien, ¿cómo es la fisiopatología? Bueno,
todos más o menos ya conocemos, hay una obstrucción uretral, en la vejiga se agranda lo más que puede hasta que ya no puede expandirse más, y en ese caso la presión se traslada hacia los riñones, con lo cual se frena también la filtración glomerular. Esto va a producir una falla renal aguda dentro de las 24 horas más o menos de todo este proceso, y si no hacemos nada, los gatos van a morir entre los 3 y 6 días de haberse producido la obstrucción. La alteración renal aguda, si bien este es un proceso que, no vamos a hablar mucho en este caso, porque nos vamos a dedicar más al manejo de la obstrucción, pero tenemos que saber que, el riñón va a sufrir mucho, se va a producir una hidronefrosis, un aumento de la presión en el espacio de Bowman, se va a bloquear la filtración y va a haber una serie de alteraciones metabólicas donde va a aumentar el fósforo, el potasio, el magnesio, las sustancias nitrogenadas y se va a producir una acidosis. A su vez, también la acidosis metabólica va a producir depresión, hipoxia, disminuir la contractibilidad cardíaca y, finalmente va a producir un paro cardíaco. Por supuesto que todo esto, si nosotros revertimos la obstrucción, también se va a revertir en general la mayoría de estos problemas. Pero hay que tener en cuenta que el gato va a sufrir una cantidad de muerte de nefronas, con lo cual lo va a condicionar en el futuro. O sea que tenemos que tener en cuenta que siempre estos gatos van a tener mayores problemas renales en el futuro. La obstrucción, como dije, si no está tratada, el gato va a morir. Acá vemos una necropsia, un gato que murió más o menos aproximadamente en 48 horas del momento que no podía ya orinar. Lamentablemente, es un caso de hace muchos años y que nos lo trajeron al gato cuando ya estaba muerto. Pero nos sirvió para ver en qué situación estaba la vejiga repleta de sangre y orina, y pudimos abrir todo el trayecto de la uretra y encontrar la obstrucción en ese trayecto. Bien, ¿esta es una patología nueva? No, es vieja, es muy vieja. No tiene que ver tampoco directamente con los alimentos comerciales, como en un momento se pensó. Ya se hizo una descripción de esta alteración en el año 1925, ya casi estamos a 100 años, así que es una patología que tuvieron los gatos siempre. En algún momento puede ser que se haya aumentado la cantidad de casos, pero esto existió siempre. Hay una tasa de gatos enfermos con cistitis que es del 5% de los pacientes aproximadamente, y la obstrucción, como dijimos, se ocurre normalmente en machos. Las hembras es muy, muy raro que haya una obstrucción, podría llegar a haber, pero es muy, muy raro. Y en los machos se calcula que es el 50% de los casos de los que tienen cistitis, ¿no? Esta es una patología que es lo muy común entre los 2 y 10 años de edad. O sea, son gatos adultos, de jóvenes adultos hasta, digamos, que empieza la etapa geriátrica. Ya normalmente en la etapa geriátrica es muy raro encontrar un gato que haga una obstrucción uretral. Fundamentalmente porque ya esos gatos, la mayoría de los gatos que pasan los 10 años, ya tienen algunas enfermedades que son poliúricas, y eso favorece a que no se presenten estas obstrucciones, pero cambian las etiologías de la cistitis. No vamos a hablar ahora de cistitis porque ese es un tema que voy a desarrollar en el curso que vamos a dar. Así que solamente ahora vamos a localizar esta charla en la obstrucción. ¿Qué pasa cuando llega el gato a la camilla, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sabemos que el propietario
o tutor nos está diciendo, doctor, el gato no puede orinar, o intenta y no va, o va y hace a la bandeja y hace unas gotas y nada más. Así que ahí lo que tenemos que hacer, fundamentalmente, la primera maniobra, bueno, revisarlo como corresponde, pero una maniobra que es muy importante es palpar la vejiga. Y ahí vamos a tener dos opciones. O está pequeña, lo cual quiere decir que está vacía, o está llena y dura, lo cual quiere decir que ahí se produjo una obstrucción. Si está pequeña o vacía, entonces tenemos que pensar que hay salida de la orina, por lo cual ahí iremos directamente al tratamiento urológico, con lo cual vamos a ver en la otra charla. Si está llena y dura, quiere decir que estamos bajo una situación de obstrucción, así que ahí vamos a tener que hacer las maniobras probables, posibles para desobstruir, lo cual va a significar, bueno, todo un manejo de esa urgencia, y después, una vez solucionado el caso, volveremos al tratamiento urológico de la cistitis. Bien, hay una serie de diagnósticos diferenciales que tendríamos que ver, y todas, por ejemplo, si es una cistitis no obstructiva, palpando la vejiga nos daríamos cuenta porque estaría pequeña, entonces no significa que no hay obstrucción. Si hay decaimiento y anorexia solamente o por otra causa, también palpamos la vejiga y veríamos que si está pequeña no hay obstrucción y el problema es otro, ¿no es cierto? De la misma forma que si hay una falla renal aguda, también palparíamos la vejiga y si vemos que también está pequeña, el problema no es la obstrucción. Y de la misma forma, si hay una anuria, o sea, la falta de formación de orina, no tendríamos una vejiga pequeña. O sea que en realidad prácticamente el único caso donde vamos a encontrar una vejiga grande y dura, como bueno, el tamaño de una naranja aproximadamente, es cuando tenemos una obstrucción. Así que la clave es palpar la vejiga. No se puede manejar este cuadro si no podemos palpar la vejiga. Por lo cual, bueno, si el gato se deja palpar, estaría muy bien hacerlo despierto, y si no, va a haber que sedarlo o dormir, ¿no? Estamos frente a una urgencia, así que no tenemos muchas formas no podemos dilatar las cosas. ¿Cuáles son las causas probables de obstrucción? Bueno, ya dijimos que lo que llamamos factores intraluminales, o sea, lo que pasa adentro de la luz de la uretra, y ahí esas son las mayores posibilidades de obstrucción, dentro de las cuales el tapón uretral es el 80% de los casos. Después tenemos un 10% de otros factores funcionales, o edemas, espasmos, disinergia, que es un trastorno, sería de tipo neurológico. Y después los urolitos verdaderos, solo es muy raro encontrarlos, pero solo están produciendo obstrucción en un 10% de los casos. Así que hay que, en primer lugar, un concepto muy importante, no confundir tapones uretrales con urolitos. Son dos cosas totalmente distintas, dos estructuras totalmente distintas. Bueno, y también vamos a tener una posibilidad muy, muy rara, muy remota, que son trastornos de la pared de la uretra. Podría aparecer en algún caso, sobre todo algún caso que esté muy rebelde, por lo cual vamos a tener que buscar un poquito más en detalle, pero podría haber una obstrucción que nazca desde la pared de la uretra, donde podría haber lesiones de la próstata, por ejemplo, o anomalías congénitas, o neoplasias uretrales. Bueno, son todas cosas muy, muy extrañas. Lo más importante y lo principal son los tapones uretrales.
Entonces, como vemos, los tapones uretrales son las causas más importantes y después tenemos como posibles causas mucho menos probables la inflamación, los urolitos y los trastornos de la pared. Los tapones uretrales, como dije, no son urolitos. Esto tiene una importancia muy grande, como vamos a ver ahora. ¿Cuál es la diferencia entre un tapón uretral y un urolito? Es que los tapones uretrales están formados por material de tipo, digamos, proteico, más una pequeña parte que sería mineral. Y esa parte mineral en los tapones uretrales sigue teniendo como la preponderancia la estrubita. Entonces, vamos a tener una matriz orgánica, que generalmente son reactivos inflamatorios, proteínas, y células de descamación y algo de minerales que le van a dar un poquito más de consistencia al tapón uretral. Acá vemos justamente un caso donde en la punta del pene se ve parte del tapón uretral y justamente este es un macho entero donde se ve como el gato estaba lamiéndose con insistencia toda la zona y se había pelado el escroto de tanto lamerse. Esta foto está puesta un poco a propósito porque en algún momento también se dijo que los gatos se tapaban porque se tapaban porque la castración tenía algún tipo de responsabilidad, digamos, ¿no? Lo cual no es así, ya se comprobó muy bien que la castración no tiene ninguna importancia en los factores de la obstrucción. Bueno, acá vemos, por ejemplo, distintos momentos donde aparece ese tapón uretral en la punta del pene y a veces también en la que puede quedar en la camilla. Aquí vemos una foto donde este gatito pobre estaba con una obstrucción y tenía la protrusión del pene y el lamido persistente, porque eso provoca dolor y entonces es muy probable los gatos cuando tienen dolor tratan de lamerse esa zona, ¿no? Bien, no se sabe bien cómo es que se forma este tapón, pero hay unas teorías. Esta es una teoría que está desde hace mucho tiempo y hasta ahora no fue, digamos, eliminada, y significa que, bueno, nosotros vamos a tener en un principio la inflamación vesical, va a formar esas sustancias inflamatorias, se va a producir hematuria, disuria, pero bueno, el gato va a poder orinar en este caso. Por otro lado, vamos a tener algunos factores de riesgo, que es la presencia de cristales, o sea, un aumento de la cristaluria y a veces de las litiasis, con hematuria, también disuria, pero igualmente en estos casos el gato va a poder orinar. Esto se pensó en un primer momento que era responsable el alimento de estos factores de riesgo. Pero después se vio que estos factores inflamatorios también favorecían la cristaluria, aunque el alimento sea el mejor del mundo que coma el gato, o aunque no sea un alimento comercial, o sea, que el gato comiese carne o cualquier otra de estos alimentos que son naturales, digamos, ¿no? Entonces, se vio que directamente la inflamación vesical con sus factores inflamatorios podía producir la cristaluria. Y entonces la cristaluria sumada a estos factores de la inflamación es que se producía este tapón uretral. O sea, los factores de la inflamación que eran sustancias, digamos, orgánicas, al entrar los cristales se endurecían un poco más y entonces al endurecerse se trababan en la uretra cuando se volvía más finita hacia la punta del pene. Bueno, es una teoría,
Todavía no está bien definido por qué se forman, de dónde vienen y por qué se forman, pero bueno, esta podría ser una explicación. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con este gato? Yo he armado un protocolo que llamo PEACE y que tiene 3 pasos. O sea, hay infinidad de distintas formas de desobstruir un gato. Pero bueno, la idea es que hagamos una forma donde se lastime lo menos posible a la uretra. Entonces, este protocolo que se llama PEACE, porque se forma con 3 pasos. La P es de masaje del pene, la I es la irrigación retrógrada y la S al final es un sondaje. Si ya desobstruimos al gato con la irrigación retrógrada, no vamos a hacer el sondaje. O sea, los sondajes no son gratis para el gato. O sea, todos producen algún tipo de lesión. Por lo cual tratamos de no hacerlo. Si podemos desobstruirlo solo con el masaje o con la irrigación. Por supuesto, el gato tiene que estar anestesiado con cualquier anestesia que ustedes tengan a mano, lo posible que conozcan bien para que lo puedan manejar con seguridad. Y entonces lo que vamos a hacer es el masaje de la uretra con una mano, haciendo presión suave sobre la vejiga con la otra. Muchas veces, haciendo este procedimiento, por supuesto, vamos a de a poco ir como desarmando ese tapón uretral. Bueno, siempre se dijo que es como una pasta dentrífica, para que tengamos idea de la consistencia. Entonces podemos ir de a poco desarmando ese tapón y con un poquito más de presión producida en la vejiga, la orina lo puede inclusive ayudar a que salga. Por supuesto, como dijimos, es una patología dolorosa, por lo cual hay que agregar en este gato analgésicos como dipirona o meloxicam o CBD. Bueno, los que tengan la buprenorfina también es una buena opción. Acá tengo fotos que me mandan algunos colegas después de que probaron la técnica esta del masaje uretral, donde ven cómo están saliendo los tapones de la uretra. Bien, el segundo paso es el de la irrigación retrógrada. La irrigación retrógrada hay que hacerla, o sea, es una aguja que sea atraumática. Por eso existen estas agujas que se llaman Minnesota, que tienen una oliva en la punta. Esto se va a introducir en la uretra. Como no siempre están al alcance de todo el mundo, nosotros en algunos casos utilizamos unas agujas, le limamos bien la punta, que se les hace roma, y bueno, para no ser menos, le ponemos aguja Buenos Aires. Pero bueno, es una forma de salir del paso. En general hay algunos que me dicen, bueno, pero podemos usar un catéter de plástico, de teflón. Se puede usar, no digo que no, pero en realidad necesitamos una estructura más firme. Por eso es preferible que sea una aguja de tipo metálica. Así que bueno, si pueden usar, si consiguen las Minnesota, por ahí en México se pueden conseguir más fácil. Aquí en la punta, en el extremo sur de América, es mucho más difícil conseguirlas. Así que por eso a veces, y aparte hay lugares, digamos que en algunas ciudades pequeñas no llega tampoco tan fácilmente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? El gato, por supuesto, sigue anestesiado, ¿no? Entonces, vamos a usar un lubricante acuoso como la lidocaína en gel. Y de paso también ayuda porque es un poco anestésica de esa zona. Y vamos a usar solución fisiológica para introducir con una jeringa. Esto es fundamental, no usen ningún otro tipo de líquido que pueda
lesionar más la mucosa de estos gatos. En el pasado se hablaba de soluciones ácidas, de vinagre, bueno, se habló de Coca-Cola y bueno, no sé, seguro que en México habrán usado tequila también, pero preferiblemente usemos solo solución fisiológica. Entonces, la idea es introducir esta aguja atraumática unos milímetros nada más dentro de la uretra, del pene, y ahí hacer presión llevando o poniendo solución fisiológica. Bueno, aquí vamos a tener un dibujito que nos va a decir eso. Tenemos el pene, el tapón, tenemos la aguja traumática, inyectamos el líquido y la solución fisiológica en parte va a volver hacia atrás y en parte también va a ir desarmando este tapón. A veces se siente, cuando nosotros lo estamos sosteniendo el pene, sentimos como ese tapón se vuelve hacia atrás y se va nuevamente a la vejiga. Bien. Perdón. Bueno, aquí tenemos varias fotos de gatos que le hemos hecho la irrigación y bueno, una vez que desobstruimos de esa forma, vemos que el gato ya puede hacer un chorro de orina bien fuerte y grueso, ¿no? Lo importante es que sea un chorro normal de orina. Y de esta forma ya tenemos por lo menos una desobstrucción en ese momento. Si no logramos desobstruir con esta maniobra anterior, entonces ahí pasamos al sondaje. Yo no soy de la idea de sondar siempre a estos gatos, sino que solamente hacer la desobstrucción con la irrigación y si eso es posible, no pasar al sondaje. Si se va a hacer el sondaje, por supuesto, hay que mantener la anestesia y bueno, la técnica del sondaje es que hay que poner el pene bien paralelo a la columna, porque recuerden el pene tiene una curvatura hacia abajo, hacia ventral, así que hay que ponerlo paralelo a la columna. Aplicamos también lubricantes acuosos o en la sonda, y si es posible, una buena maniobra sería introducir y retirar irrigando la solución fisiológica. Otra cosa importante es que ya sería preferible que usemos sondas flexibles y no esta famosa Tone Cap que es dura, es muy rígida y que va a dejar también lesiones en el pene, en la uretra peniana. Muchas veces uno se pregunta cuánto tiempo tiene que dejar. Bueno, siempre la idea es dejar lo menos posible, de 24 a 72 horas, no más. No puede haber un gato que tenga 5 días una sonda, porque la sonda lastima la uretra y además el gato se lastima a él solo lamiéndose, por lo cual hay que ponerle collar isabelino si va a estar más de un día, pero en general los gatos saben que son como líquidos que siempre encuentran la forma de llegar a cualquier lado, aunque tenga su lengua, puede llegar a cualquier lado. Así que, y hemos visto que muchos gatos lesionan el pene por un lamido persistente, y más cuando tienen la sonda. Por lo cual, bueno, entonces, ¿cuáles son las causas para mantener un catéter permanente? Sería que haya un estrechamiento importante de la uretra, que haya una hematuria severa, que haya mucho material en la vejiga, o que el gato tenga un compromiso metabólico muy grande, o sea, relacionado con la insuficiencia renal que tiene por la obstrucción.
Acá les quiero mostrar algunos fotos de traumatismos de la vejiga por la sonda. También la sonda produce infecciones urinarias. Y muchas veces también nos pasa, como en este caso, que lo tuvimos hace poco, hace 2 meses, nos vino a ver un gato que ya había tenido una obstrucción, lo habían sondeado, y bueno, y el gato quedó, fíjense, no sé si llegan a ver, cuando apretamos la vejiga tiene una semi-obstrucción permanente y orina con un chorro a 90 grados de la, digamos, de la orientación normal que tendría que tener la orina. Le hicimos una uretrografía para ver si había algún problema, no había nada en el resto de la uretra, lo que tenía, nuevamente acá, vemos un flujo urinario que está a 90 grados del que tendría que ser el normal. O sea, eso fue producido por la sonda que se mantuvo mucho tiempo y el gato que se lamió mucho tiempo. Este es otro caso que tuvimos también hace unos años, Benito, cuando le hicimos también una uretrostomía, encontramos que había una alteración en la uretra, tuvimos que terminar, este gato tiene que terminar operándose, y ahí vemos cómo de la uretra, este sería el pene con la uretra, y cómo salía, o sea, le habían traspasado la uretra con la sonda. O sea, la aguja está mostrando el recorrido normal de la uretra y acá tenía una salida hacia un costado. O sea que yo lo que veo es que muchas veces los sondajes producen más problemas que, que la misma, digamos, obstrucción. Bien, otra forma de ayudar en estos casos, no es una forma definitiva, pero bueno, sería una cistocentesis, que es solo para ganar tiempo. O sea, la cistocentesis es desagotar la orina mediante una punción de la vejiga para descomprimir la vejiga y favorecer que haya otra vez flujo renal, o sea, que haya filtración renal. Esto nos da un tiempo, nos da horas como para que podamos revertir la obstrucción. Pero, por supuesto, no es algo que sirva para un tiempo muy prolongado. Si no funciona, es muy probable que al día siguiente haya que volver a hacer la cistocentesis, así que en esos casos ya habría que ir pensando en otra alternativa, ¿no? Bien, y hay que tener en cuenta también que una vez que nosotros desobstruimos, no es que se terminó la cosa y ya está, nos vamos tranquilos a nuestras casas, sino que ahí todavía hay todo un periodo post-obstrucción que hay que tener en cuenta y hay que estar muy atento a cómo evoluciona el gato. En principio, todos los gatos que tienen una obstrucción uretral y, bueno, por supuesto, un freno de la filtración glomerular, van a tener una poliuria compensatoria, que puede ser desde 6 horas a 3 o 4 días. Por lo cual, estos gatos van a tener que controlarse muy bien, porque todo lo que subió mientras había un freno a la filtración, como dijimos, los electrolitos, el potasio, el magnesio, ahora con la poliuria, si no compensamos esa poliuria, van a bajar esos electrolitos. Así que bueno, la idea es que nosotros, por supuesto, estemos atentos y que ya directamente tomemos como una medida de mantenimiento post-obstrucción, hacer fluidos. En general, tratamos de hacer fluidos con Ringer con lactato y lo hacemos, si el gato no está muy comprometido metabólicamente, lo hacemos directamente por vía subcutánea. O sea, yo soy muy amante de la vía subcutánea, siempre que el gato no esté en shock, obviamente, ¿no? Con lo cual, también, digamos, favorecemos que este tratamiento se pueda hacer ambulatorio o inclusive en la casa misma del propietario
de este gato. Así que la idea es que le hagamos por lo menos por 4 o 5 días una solución de Rinker con lactato por vía subcutánea. Y ahí vamos a poder agregar algún, por ejemplo, analgésico, y bueno, probablemente también alguna otra medicación que ya veremos. La segunda situación que vamos a ver es la atonía de vejiga, la posible reobstrucción y, bueno, el uso de analgésicos, antibióticos y también la disyuntiva si hay que internarlo o no a este gato, que ya lo iremos viendo. Entonces, lo que vamos a ver inmediatamente después de una desobstrucción, también esto, digamos, varía con el tiempo que estuvo obstruido el gato. Si el tiempo fue corto, la atonía de vejiga va a ser muy corta o no va a existir. Pero si el gato estuvo mucho tiempo obstruido, o sea, mucho tiempo es un día y medio, 2 días, ahí sí vamos a tener una atonía de vejiga que simplemente va a hacer que la vejiga queda paralítica por un tiempo, que normalmente es de 3, 4, 5 días. Y ahí la vejiga va a orinar por goteo. Esto no hay que confundir con que se volvió a obstruir el gato, porque es muy común decir, otra vez está orinando por goteo y entonces le metemos de vuelta a la sonda, ¿no? Primero hay que fijarse muy bien si está o no está obstruido de vuelta. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, muy fácil. Tenemos que agarrar la vejiga, apretarla suavemente y si vemos que eso hace salir un chorro de orina bien grueso y bien largo, sabemos que no está obstruido. Lo que está pasando es que el gato tiene una parálisis de la vejiga, que no es una parálisis neurológica, sino que es una parálisis del músculo detrusor de la vejiga. Entonces, de esa forma, este músculo necesita unos días para reorganizarse y volver a funcionar normalmente como lo hacía antes. Estos gatos también pueden orinar fuera de su bandeja sanitaria, así que por lo cual va a ser, o sea, vamos a ver como un cuadro de posible obstrucción, pero hay que tener en cuenta que puede ocurrir esta situación. Alguna medicación se puede usar, como los colinérgicos, neostimina, betanecol, pero en realidad no son importantes o no son imprescindibles, porque esto se puede hacer el desagote a mano, o sea, presionando la vejiga 1 o 2 veces en el día, con lo cual es más fisiológico que estar poniéndole esta medicación. Bien, la reobstrucción es otra de las cosas que pueden ocurrir. Se ha hecho varios trabajos sobre este tema. Más o menos de un 15 a 45% de los gatos se pueden volver a obstruir, pero el 95% ocurren durante la primera semana con una media de 2,2 días, o sea que diríamos que lo más importante es tener cuidado las primeras 48 horas después de la desobstrucción. Ahí es donde se producirían la mayor parte de las reobstrucciones. Bueno, en ese caso el manejo obviamente sería, como dijimos, hacer la fluidoterapia subcutánea, por lo menos una semana, dar alimento húmedo y urinario para aumentar también la cantidad de agua, aumentar la disponibilidad de agua, o sea que el gato pueda tomar más agua. Siempre recomendamos tener varios bebederos en la casa y usar algunos líquidos más palatables. Por ejemplo, ya hay líquidos para tomar o aguas saborizadas para gatos, e inclusive la leche también. La leche es un agua saborizada con gusto a leche. Bien, podemos usar antiespasmódicos, los analgésicos, por supuesto, que son muy importantes. Bien,
Bueno, como analgesia general de todo este cuadro, mientras hacemos la desobstrucción y los días posteriores, vamos a tener una gran cantidad de posibilidades. El maropitán, por ejemplo, se está usando mucho porque es analgésico y también es antisustancia P, que es un mediador neurológico, que es uno de los que produce la inflamación en la cistitis intersticial. Eso ya lo vamos a ver cuando demos la clase de cistitis. Bueno, la dipirona, que se revalorizó mucho últimamente, que es una agonista de los cannabinoides CB1, o sea que nos da una buena, tiene dos efectos, analgésico y antiespasmódico del músculo liso. La buprenorfina, por supuesto, que funciona bien, el meloxicam podría ser, el CBD, el aceite de cannabis, y la gabapentina también es una droga que se puede usar para los tiempos posteriores a, como les digo, a la desobstrucción. Los antibióticos, como la mayoría, o sea, ya hemos visto que las cistitis de los gatos no suelen ser infecciosas, por lo cual, si nosotros no hicimos un sondaje total de la uretra, no haría falta utilizar los antibióticos. Ahora, si metimos una sonda adentro de la vejiga, entonces sí, probablemente vamos a tener que usar un antibiótico para poder controlar la infección que se produce al introducir los gérmenes hacia la vejiga. Bien, y llegamos a esta situación. Internamos, ¿este gato tiene que ser internado o no tiene que ser internado? En realidad, yo en general, como digamos, defensor de no provocar estrés en los gatos, prefiero no internar gatos para nada, salvo que el gato se esté en una situación crítica de vida o muerte. Así que, en general, lo que he visto y lo que hacemos es que si el gato está obstruido en corto tiempo, tuvo poco tiempo de obstrucción, y la desobstrucción es fácil y rápida, no va a ser necesario internar los gatos. Entonces, por supuesto, este gato no va a tener una situación metabólica grave, así que va a ser muy fácil manejarlo directamente en la casa, o sea, que sea ambulatorio, ¿no? Por supuesto, este gato tiene que volver a la normalidad en la parte de renal, todo lo que sea la sustancia nitrogenada, el potasio, el magnesio, todo tiene que volver rápidamente a lo normal luego de la desobstrucción. Si el gato está con un estadio metabólico muy comprometido, porque estuvo mucho tiempo obstruido, acá la clave de esto es cuánto tiempo estuvo obstruido el gato. Y bueno, por supuesto también si este gato es reiterativo, o sea, si ya tuvo varias obstrucciones y ya pudo haber tenido varias pérdidas de nefronas por estas obstrucciones reiteradas. Entonces, en ese caso, bueno, quizás sí haya que tenerlo internado 1 o 2 días como máximo, y solo lo necesario para que vuelva a los parámetros normales y después que siga haciendo su vida normal en su casa. Es importante que a futuro, como les dije, tengamos en cuenta que esta patología puede lesionar el riñón y nos puede dar gatos que en un tiempo más o menos lejano pueda entrar a ser una enfermedad renal crónica. Por lo cual es muy importante ya a estos gatos tratarlos como gatos prerrenales, o sea, instalar ya algunos mecanismos de protección renal, tratar de no usar drogas que sean nefrotóxicas, etcétera, etcétera.
Bien, algunas palabras sobre la uretrostomía. Como se imaginarán, no estoy a favor de la uretrostomía. Creo que no soluciona la cistitis, pero bueno, obviamente es un paliativo y hay que intentar lo más posible evitar estas situaciones, esta cirugía. Se pueden llegar a hacer sondas de cistotomía o catéteres prepúbicos, como está el dibujito este, que es hasta que podamos desobstruir bien la uretra, hacer una derivación al exterior de la vejiga y darle tiempo a la uretra a que se cicatrice y que vuelva a la normalidad. También hay situaciones donde no hay que hacer una uretrostomía. Por ejemplo, si el gato tiene una parálisis vesical, por cualquier razón que sea, si tiene un espasmo uretral y si está obstruido en la uretra prostática. O sea, muchas veces, no es muy común, perdón, pero puede ocurrir que el gato tenga una obstrucción en la uretra prostática y esto no se va a resolver con una uretrostomía, porque la uretrostomía solo vamos a sacar a esta porción, que es la porción del pene, de la uretra peniana. O sea que cualquier causa que haya dentro de la uretra pelviana o prostática no va a ser resuelta con una uretrostomía. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía con opaco donde se ve que justamente la obstrucción está dentro de la pelvis. Es una foto del doctor Lloret de España. Así que bueno, tenemos que estar muy seguros de dónde está la obstrucción antes de plantear una uretrostomía. Y este caso Toulouse, que es la excepción de la regla, justamente se los puse porque, bueno, fue un caso donde sí tuvimos que hacer la uretrostomía porque este gato tenía 2 urolitos de oxalato de calcio, que encima son así rugosos y que estaban clavados en la uretra de la base del pene. Así que, bueno, en este caso no hubo más, digamos, posibilidad que hacer la uretrostomía. Y justamente, como les dije antes, es muy raro encontrar urolitos como causales de obstrucción, pero bueno, a veces aparece. Sobre todo en gatos persas o himalayos que tienen una predisposición al oxalato de calcio. Bien, entonces ya manejamos la obstrucción, ya hablamos un poquito de cómo son las técnicas, qué es lo que hay que hacer en el periodo de posobstrucción y bueno, algunos comentarios sobre qué pasa con estos gatos. Hay que hacer manejos a posteriori, ¿no? Manejos ambientales con cambios graduales. Todos los elementos deben estar en cantidad suficiente si hay más de un gato. Por ejemplo, bueno, estos bebederos dobles o comedero bebedero directamente no son aceptables para gatos, así que no hay que usarlo, salvo que se ponga agua en los dos o comida en los dos. Nunca se deben poner comida y agua una al lado de la otra. Y a nivel del manejo ambiental, bueno, tener juguetes, lugares para que se puedan subir, lugares que puedan esconderse, bueno, rascadores, etcétera. Y es muy importante también el uso de las feromonas, las F3 si el gato está solo y las maternales si hay más de un gato. El manejo de agua de bebida es muy importante, hay que aumentar el consumo en estos gatos, usar alimentos húmedos, en lata o en sobres, poner bebederos con chorro de agua, que eso los atrae mucho, aumentar la cantidad de bebederos en la casa. Yo siempre les digo, o sea, en cualquier casa que haya gatos, por lo menos hay que tener 3 o 4 bebederos repartidos en distintos lugares de la casa. Y bueno, usar aguas o leche saborizados que
que hagan que el gato pueda tener mayor consumo de agua. O sea, una de las principales cosas para evitar las obstrucciones es que el gato tome mucha agua. Los lugares del sanitario tienen que estar en un lugar tranquilo. O sea, todas estas son medidas para bajar el estrés del gato dentro de la casa, ¿cierto? Y evitar que llegue a la cistitis y evitar que, obviamente, se obstruya. Las bandejas también tienen que estar en cantidad suficiente para todos los gatos y más una más y tienen que tener un lugar de un acceso permanente las 24 horas del día. Hace poco me llega un gato que lo trae una señorita que me dice, bueno, estuvo con obstrucción, bueno, lo tratamos, qué sé yo, pero no lo veo bien. Bueno, la cuestión es que le pregunto, bueno, ¿y hubo algún problema de estrés en la casa? No, todo bien, todo bien. Y dice, bueno, yo digo, ¿dónde está la bandeja? Y en el balcón, me dice. Digo, ¿cómo va a tener la bandeja en un balcón? El gato tiene que tener acceso las 24 horas del día. Acá en Buenos Aires, ahora estamos en invierno, y hace 5 grados de temperatura a la mañana. Digo, ¿cómo va a ser el gato para ir si los balcones están todas las puertas cerradas? Es imposible. Y me dice, no, pero él me avisa y me pide para ir. Digo, no puede estar una bandeja en un balcón, salvo que tenga una entrada y salida directa. O sea, otra persona me dijo, sí, yo lo tengo en el balcón, pero tiene una puertita que entra y sale solo. Bueno, ahí podría ser, pero si no, no puede estar. Y bueno, como eso, muchas cosas más, ya se sabe, la bandeja no tiene que estar al lado del lavarropa ni del lavavajilla, porque si empieza a funcionar, el gato se asusta y bueno, después no quiere volver a ir, etcétera, etcétera, etcétera. El conflicto con otros gatos de la casa, casi todo el mundo, cuando hay más de un gato y uno le pregunta cómo se llevan, dicen, se llevan muy bien, duermen juntos, comen juntos. Digo, pero nunca hay algún roce, alguna peleita. Bueno, sí, hay uno que le pega siempre al otro, pero la gente lo toma como que eso es natural, ¿no es cierto? Que hay un malévolo que siempre le pega al otro. Y bueno, el que está sufriendo esa circunstancia es el que después algún día va a terminar haciendo la cistitis. Bueno, ahí es donde las feromonas pueden ayudar, por supuesto, y también que tengan todos, como decimos siempre, los recursos de comedero, bebedero, bandeja y todo lo demás tiene que estar para todo el mundo igual. Bien, entonces, para ir terminando, tenemos que el manejo de la obstrucción, siempre les pido que hay que desobstruir sin destruir la uretra, y como siempre decimos, acá en Argentina hay un dicho que dice, madre hay una sola, y yo les diría que uretra también hay una sola, así que hay que cuidarla mucho. Y para hacer la desobstrucción, vamos a hacer el plan del PIS, y les pido que siempre me acompañen y me ayuden en esta campaña internacional que estoy haciendo hace años, que es ni una uretra menos. O sea, no digo que nunca haya que hacer una uretrostomía, pero que la hagamos de última opción. Bien, entonces para resumir, tenemos la presentación de una cistitis. Si la vejiga está grande, dura y dolorosa, ahí tenemos una obstrucción. En ese caso, el manejo sería el masaje del pene, la irrigación retrógrada y eventualmente el sondaje. Ahí esto sería el plan para seguir. Y en la posobstrucción, recuerden que también vamos a tener un periodo de poliuria, de atonía de vejiga, de reobstrucción posible,
y tenemos que manejar muy bien la analgesia y la enfermedad renal crónica, tenerla en cuenta para un futuro en ese gato. Bueno, hasta aquí llegamos, así que vamos a ver si hay algunas preguntas. Creo que va a haber no sé, creo. Bueno, manéjalo vos, Priscila, a ver cómo seguimos. Claro que sí, doctor. Igual si ahorita se quiere tomar un traguito ahí, no sé si de su té o de su agua, porque la verdad, sí estuvo súper interesante su charla, doctor. La verdad, muy contentos. Hay muchísimas, preguntas, la verdad. Bueno. En lo que en determinado momento ahorita nada más toma tantita agua, nada más les voy a compartir un poquito la pantalla a nuestros compañeros para que sepan que ahora Actualizaciones Veterinarias pues iniciamos este curso virtual nuevo que inicia primeramente Dios el 24 de agosto y culmina el 16 de noviembre. Son 13 charlas. Uno de nuestros ponentes ahorita ya lo conocieron al doctor Rubén Mario Gatti, que la verdad saben que hace la charla muy dinámica, saben que nos va a dar muchísimos tips, muchísimas cosas puntuales en la clínica, porque yo les dije, el doctor es igual que nosotros, está metido ahí en la clínica y está haciendo cosas y está también enfrente de esos gatitos que también nos llegan a nosotros y que decimos, ¿y qué vamos a hacer con él? Él nos va a ayudar mucho a solucionar ese tipo de problemas. Acuérdense que el objetivo prácticamente de Actualizaciones Veterinarios es que nosotros como médicos veterinarios en la clínica, en la consulta diaria, podamos hacer un correcto diagnóstico, correctos los procedimientos y obviamente dar buenos tratamientos. El doctor Gatti es incluso el coordinador de este curso. También vamos a tener a lo que es el doctor Leo Londoño, vamos a tener al doctor Javier Mas, que nos va a explicar un poquito sobre lo que son los urianálisis y los exámenes clínicos dentro de la clínica diaria. El doctor Gilberto Arévalo de aquí de México, que la verdad en farmacología y parte de cirugía nos va a ayudar mucho. La doctora María Verónica Vitale y Pablo Marcelo Meyer, que también ellos nos van a hablar mucho sobre lo que es en lo que es cirugía, tanto en nefro como en neurología. Los temas, ustedes saben que traten de hacer abordajes desde análisis, desde farmacología, desde parte de ver cómo se ven este tipo de patologías. Son 13 clases, acuérdense que en esas clases normalmente empiezan a las 8 de la noche, hora México. Normalmente es una hora de clase, a veces se extiende un poquito más y tenemos también la sesión de preguntas en vivo. Entonces, la verdad ustedes saben que Actualizaciones siempre se ha dedicado a tener nosotros ese acceso de manera, digámoslo así, práctica y de una manera también dinámica. La plataforma de Actualizaciones, de las ventajas que tienen es que tu acceso es único, más aunado a esto, las clases se quedan ahí en esa plataforma por el tiempo que en determinado momento llevamos el curso. Entonces, si el doctor Mario la dio en agosto, yo la puedo ver todavía en septiembre y voy a poderla seguir viendo hasta finalizar mi curso. Si adquieres lo que es esta promoción en lo que es en este mes, en el mes de julio, del precio normal, lo que le llaman full price, vas a tener un 40% de descuento mandando, ya saben, el correo actualizaciones.veterinarios@gmail.com o comunicándote directamente, ya sabes, con nuestra compañera, la doctora Erika García, por medio de WhatsApp, que ahí aparece en lo que es en pantalla. Si lo adquieres en el mes de agosto, recibes beca del 20% y no conforme con esto, acuérdense que también ya tienen sus diplomados ya de oncología. Entonces, si adquieres el diplomado de oncología y que va diferido a 6 meses y todavía no eres miembro de Actualizaciones, te regalan el 40% de descuento en el curso de uroanálisis. Si ya eres miembro, por ejemplo, de algún colegio, de alguna asociación, que eso es súper importante y que sabe el doctor Rubén Gatti, que también es súper importante formar, incluso él es expresidente de una de las asociaciones que por ahí platicábamos, que tenía poquito más de 20 años de haberla fundado y que es súper importante estar en ese tipo de asociaciones, en ese tipo de colegios, pues también tienes promociones para ese tipo de cursos, para este tipo de diplomados. Entonces, no las desameriten, la verdad, vale muchísimo la pena el que te puedas comunicar si ya formas parte de Actualizaciones o todavía no, como quiera vamos a estar aquí, ¿vale? Entonces, manden sus correos, acuérdense que a estos chicos siempre les encanta estar en todo prácticamente para podernos actualizar. Y vamos a iniciar con el doctor, con la serie de preguntas, y viene la primera pregunta, doctor. Dice el doctor Gustavo Reyes.
Sí. ¿Sirven las tiras reactivas para detectar cambios del pH de la orina? Sí, las tiras reactivas pueden detectar cambios en el pH. Lo único que digamos, el dato del pH no es demasiado importante, pero sí puede servir. O sea, el pH puede servir si tenemos una infección urinaria que generalmente sube, pero eso no es muy común que ocurra en el gato, por lo cual sabemos que en el gato las infecciones urinarias son el 2 o el 3% de los casos de cistitis. Así que es muy raro encontrar una infección urinaria en un gato adulto, digamos, de joven a adulto. Ya en la etapa siguiente, geriátrica, ahí sí es más probable encontrar infecciones urinarias. Pero, como digamos, para determinar el pH, sí sirve. Eso sí, es verdad. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. La doctora Benítez, ¿la dipirona a qué dosis la usa, doctor? Creo que por ahí había aparecido usted en una Sí, diapositiva. está puesto en Entre la charla. 10, Son de 10 a 20 miligramos. de 10 a 20 miligramos por kilo. Sí. Es correcto, sí, sí. El doctor Javier dice, después de retirar el tapón o lito uretral, ¿está contraindicado el uso de diuréticos? Bueno, en general, como dije, la causa principal son los tapones. Es muy raro que haya un urolito. Los diuréticos no serían para usar porque el gato ya va a tener, como dije, una poliuria natural, compensadora. O sea que no hace falta dar un diurético. Yo lo único que haría en esos casos es sí aportarle, como dije, una líquido, o sea, una solución electrolítica por vía parenteral para que compense esa pérdida que se produce por vía de la poliuria. ¿eh? Pero no le veo la utilidad a un diurético. Perfecto, doctor, muchas gracias. El doctor Moisés, ¿qué experiencia tiene usted, doctor, usando el dimetil sulfoxido en estos casos? Eso es el DMSO, ¿puede Sí, ser? sí. Bueno, no la usamos. Eso hace mucho se usó como para hacer lavajes de vejiga, pero no tiene utilización en este momento. Y también lo que les diría, que repito lo que dije antes, no metamos ninguna cosa rara adentro de la vejiga, porque todo va a empeorar la situación de esa vejiga tan inflamada. Así que lo único que se puede usar es la solución fisiológica, que sería, inclusive se podría usar para hacer un lavaje de la vejiga, si es que se llegó a hacer el sondaje total. Si no se hizo el sondaje, yo no utilizo nada para meter adentro la vejiga. O sea, lo que hago o lo que intento hacer es un lavaje fisiológico, o sea, aumentar la diuresis. Esa sería un poco la idea. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimos saludos, muchísimas felicitaciones. Ecuador, Muchas Paraguay, gracias. Uruguay, Argentina, Muchas Colombia, gracias. de muchísimas partes, doctor. Nos siguen estando aquí conectados. Dice el doctor Ramón, ¿por qué subcutánea y no IV los fluidos? Bueno, como dije, a mí me gusta más la vía subcutánea por varias razones. Primero, es fácil de usar. Se le puede dar al gato en poco tiempo, rápida. O sea, una solución subcutánea, por ejemplo, tardamos 10, 15 minutos en darle 100 centímetros cúbicos, con lo cual ya estamos, digamos, produciendo una muy buena hidratación y compensando la diuresis. Además, yo como soy partidario de que el gato vuelva a su casa,
esa es una forma de que el gato pueda volver a su casa, inclusive que en su casa mismo pueda ser aplicada esta terapia. O sea, nosotros usamos muchísimo la vía subcutánea para que el gato quede en su casa y de esa forma sufra el menor estrés posible de andar llevándolo o trayéndolo o de quedarse en una internación si no es estrictamente necesario. O sea, yo creo que los gatos sufren mucho, se estresan mucho cuando están fuera de su territorio y más todavía si están en una internación. Y además sabemos que inclusive para tener una buena internación, los gatos necesitan jaulas especiales, lugares especiales, que no haya perros, que no haya olores, ruidos raros, jaulas de 2 pisos. O sea, no es fácil hacer una internación de gatos. O sea, meter un gato en una jaula de 2x2 es lo peor que se puede hacer. Y aparte, como les digo, prefiero que el gato esté en su casa. Entonces, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Todos los enfermos renales mandamos el gato a la casa y le hacemos el tratamiento en la misma casa. Inclusive podemos llegar a mandarle enfermero que va y le aplica el suero en su casa, si es que no se animan a hacerlo los mismos propietarios. O sea, la idea es esa, no complicarle más la vida al gato de la que ya la tuvo hasta ese momento. Es correcto, doctor. Muchísimas gracias. Manda muchísimos saludos y felicitaciones, doctor. No puedo dejar de decírselo. Dice excelente plática. Muchísimas gracias. Muchos saludos, doctor, desde Cancún. Excelente, Charlie. Como siempre, muy buenos tips, doctor. Excelente oportunidad de conocimiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchísimas felicitaciones. Seguimos. Dice la doctora, ok, si tengo una vejiga llena y el gato gotea, al tratar de vaciar la vejiga por masaje, solo salen gotas. ¿Considera usted que está obstruido? Sí, obviamente que sí. O sea, por supuesto tiene que estar dormido, o sea, anestesiado y relajado lo más posible. Y si no obtenemos un buen chorro de orina, es porque el gato tiene una obstrucción en algún punto, o una semi-obstrucción puede ser. O sea, quizás es una obstrucción parcial. Eso puede ocurrir por varias causas. En general, si es un tapón uretral, como les decía, solamente al hacer la irrigación ya el tapón va a desaparecer. Ahora, si el gato ya fue sondeado y tiene alguna cicatriz o una constricción de la uretra, o tiene eventualmente ese famoso urolito que podemos encontrar alguna vez cada muerte de obispo, digamos, ¿no? Pero o también, como el caso que les mostré, que el gato se lamió tanto el pene que lo deformó totalmente y se produjo una constricción de la punta del pene. O sea que normalmente si el gato tiene una vía libre, tiene que orinar con un chorro normal. No puede orinar por goteo. Si orina por goteo es porque hay algo que lo está frenando, ¿no? Así que ahí hay que buscar la causa. Como yo les mostré, si esto es algo reiterativo y que ocurrió después de una obstrucción previa y que fue sondeado, yo en ese caso les mando a hacer una uretrografía, o sea, le inyecten opaco por la uretra y se vea el recorrido de toda la uretra para ver si hay algún lugar donde se altera ese recorrido. Bueno, en ese caso habrá que buscar ahí cuál es la causa. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. La doctora Georgine
Dice, buenas noches, doctor Gatti. Tuve el caso de una obstrucción urinaria reiterada y encontramos en sus urianálisis capilaria. ¿Qué experiencia tiene como causal de obstrucción en gatos? Muchísimas gracias. Bueno, la capilaria normalmente no es causal de obstrucción. Los casos yo he visto algunos, no mucho, porque la capilaria es un parásito del ámbito más semirural. O sea, normalmente tiene como hospedadores intermedios lombrices o a veces aves. Entonces, normalmente en la ciudad es difícil de ver. Pero he visto algunos casos y lo único que he visto en esos casos es que hay hematuria, pero no había obstrucciones. Ahora, bueno, podría ser que a lo mejor una hematuria muy severa produzca un coágulo y que eso produzca una obstrucción. No es lo habitual, pero podría pasar. De todos modos, si ese fue el caso, bueno, obviamente hay que tratar la capilaria, darle, por suerte es un nematode que se controla muy fácilmente con cualquier antiparasitario y con eso ya estaría resuelto el problema. Perfecto. La doctora Alana dice, ¿recomienda el alimento seco o es mejor el alimento húmedo? Obviamente en este caso estamos hablando de dietas específicas para este tipo de problemas. Bueno, en un primer momento sería recomendable usar el húmedo y ver qué pasa. O sea, estos gatos, algunos repiten y otros no repiten nunca más. O sea, que si el gato no repite más, por lo menos, bueno, la primera semana yo le daría alimento húmedo como para aumentar la cantidad de líquido y después veríamos cómo se va desarrollando. Pero también hay una cosa que eso, bueno, lo vamos a discutir cuando hablemos de la cistitis, y es que yo no soy partidario que usemos el urinari por mucho tiempo. Los alimentos urinarios tienen que usarse por corto tiempo. Y entonces ahí no más de 2 o 3 meses. Veo a veces pacientes que vienen a verme por alguna razón que no tiene nada que ver a lo mejor con la parte urinaria, y le pregunto qué come, y me dice, urinari, y digo, ¿y cuánto hace que come urinari? Y hace 8 años. Digo, ¿cómo va a comer 8 años el alimento urinario, que es para dárselo 2, 3 meses, 4 meses? Así que hay veterinarios que lo indican, ¿no? Dele, una vez que tuvo una cistitis, le dicen, bueno, dele esto para toda la vida. Y no es correcto eso. O sea, los alimentos urinarios tienen que usarse poco tiempo, y después pasar a un alimento normal o, bueno, esto ya se los voy a decir cuando hagamos la charla de cistitis. No Dígala, vamos a doctor. adelantar, así que Dígala. los que quieran saber lo que vamos a hacer después del urinari tienen que ir a ver la charla de cistitis. Tienen que entrar al curso, así que manden su correo para poder que lo sigan viendo. Porque déjenme les digo que el doctor participa en muchas charlas de ese. Chequen el programa y se van a dar cuenta de muchas charlas que va a estar participando. Vamos con las últimas 2 preguntas, doctor, porque yo sé que también estamos con un horario diferido y que la verdad le agradecemos muchísimo. Sí, yo ya me tengo que ir a dormir porque ya tenemos. Sí, ya es tardecito por allá. Dice la doctora Yuyis, ¿cuál hormona materna recomienda, doctor? No son hormonas, son feromonas. Perfecto. Las feromonas son sustancias que fabrican algunas glándulas de la piel que funcionan a través del sistema de las feromonas, que es un sistema diferente del olfativo y que llegan en forma directa al cerebro, entrando por el órgano de Jacobson, se llama, que tiene los orificios atrás de los incisivos. Ahí, por eso es esa, digamos, lo que se llama fleshing, que es la forma en que los gatos a veces abren la boca
para sentir un olor especial. Bueno, son feromonas. Las feromonas son sustancias químicas que entran por una vía alternativa, que no es el olfato, pero que tiene una acción específica sobre el comportamiento de otros individuos de la misma especie. Obviamente, las más conocidas son las feromonas sexuales, que producen la atracción entre los dos sexos. Pero en el gato también tenemos varias otras feromonas que hacen que el gato maneje y organice su territorio. Dentro de ellas están las maternales, que lo que hacen es que los cachorritos, mientras están en la etapa de lactancia, no se peleen entre ellos y haya un buen clima, digamos. Y esas mismas feromonas funcionan muy bien con los gatos adultos. Perfecto, doctor. Nos vamos con la última pregunta con la doctora Selene. Dice, el mejorar el ambiente de mi paciente me ayuda a evitar cambios de estrés y esto tiene relación con menos obstrucciones. Bueno, tiene relación con que haya menos cistitis intersticiales y, bueno, de esa forma va a haber menos posibilidad de que haya sedimento o más sedimento en la vejiga y que haya menos posibilidad de que haya obstrucción. O sea, es una situación que va de un paso a otro paso, ¿no es cierto? Pero sí, todo lo que hagamos para mejorar el ambiente del gato va a evitar de última instancia a que haya obstrucciones. No en forma directa, sino a través de evitar o disminuir la posibilidad de las cistitis. Excelente, doctor. Pues la verdad, muy agradecidos, doctor, a través de esta plataforma de actualizaciones veterinarios y muchos seguidores que tiene, la verdad, que dicen que ya lo extrañaban, que qué padre que ya está otra vez de vuelta. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto. Me alegro mucho. ¿Verdad? A mí también me da muchísimo gusto y que sabemos que usted siempre nos aterriza las cosas y nos las aterriza prácticos para poderlas ir a llevar a la clínica diaria. Y como bien dijo, no se quiere adelantar en ciertos temas, entonces aquellos que en determinado momento estén interesados en este tipo de temas, por favor, comuníquense en los correos, comuníquense en las líneas, acuérdense que arriba de todas las presentaciones por ahí aparecen los links para poder que no se vayan a perder en las redes. Y primeramente Dios, nos vamos a seguir viendo, doctor Mario, la verdad, pero muy agradecidos en esta su plataforma. Muchas gracias por la invitación y bueno, nos veremos en un tiempito más cuando ya comience el curso directamente. Es correcto, doctor. Le mando muchísimos besos, un fuerte abrazo a la distancia, cuídese mucho y nos vemos pronto, doctor. Que pasen muy buenas noches. Igualmente para todos. Chao.